Lo llaman Fernando Birri. Dicen que nació en 1925 en Santa Fe, República Argentina, en calle 1 de Mayo, número 3026. Y dicen también que empezó escribiendo poemas, que hizo pintura, que tuvo un teatrillo de títeres ambulante, un teatro universitario, que fundó un cineclub y también la Escuela Documental de Santa Fe, con cuyo equipo filmó Tire 10 en 1956 y Los Inundados en 1961. Mi familia, una familia como todos, una familia que venía de orígenes campesinos en Italia. La película que yo vi en la falda de mi padre, y yo como decís, es El cantor del jazz, de Al Jolson, una película norteamericana que es la primera película sonora de la historia del cine. La vi en el Cine Colón. Aquí había una cantidad de cines hermosos. También estaba el Cine Doré. Ahí vi, por ejemplo, también con mi padre, y después ya un poquito más grande solo, películas de terror impresionantes. Y en esa sábana mi papá, con un proyector de 8 milímetros, que estoy hablando año 1930, 30 y algo, proyectaba unas peliculitas que venían en unos rollos muy pequeñitos, y ahí estaban, me acuerdo, El Gordo y el Flaco, y había películas de dibujos animados. Harold Lloyd era otro cómico que se veía muchísimo acá en este cine. Antes de ser titiritero fui mago, sí, pero mago de mentirijilla, fui ilusionista. Hacía representaciones de magia. Uno de mis números más famosos era el dado ambulante de Beraccini, un dado que desaparecía de una parte. Tío Ramón fue en mi vida un personaje determinante. Realmente él era el hermano menor de mi papá. Habría que aclarar que yo vengo de una familia extremadamente humilde, proletaria, y él fue el que me hizo el primer teatrito de títere, que ya se llamaba Retablillo Mese Pedro. Ya un poco más adelante, mientras hacíamos el bachillerato, este teatrillo de títeres cobró vigencia pública, es decir, se transformó en un teatrillo ambulante. Y el Retablillo Mese Pedro fue un grupo de muchachas y muchachos que en Santa Fe se fueron juntando, que fue realmente como un hermoso sueño colectivo, en el que todos trabajábamos, en el que a pesar de que todo era muy vocacional, pero había también por un lado el rigor del arte y por otro lado el delirio del sueño. Y si el cine puede hacer esto, yo que he querido hacer poesía, que he querido hacer pintura, que he querido hacer teatro, bueno, ahora voy a hacer cine, haré cine. Año 1950, fecha de mi primer exilio. Para ver, por lo menos, cómo se hace un film, me ofrezco inclusive gratis a barrer los sets de Argentina Sonofilm, de donde soy rechazado. El cine nacional atraviesa una rígida fase de desprestigio, de degradación. Decido entonces estudiar cine en serio. Y para eso no me queda más remedio que irme a Roma, al Centro Experimental de Cinematografía, donde soplan los nuevos vientos del neorrealismo. Intento entonces la experiencia que después se conocerá como Escuela Documental de Santa Fe. Cumplimos una rápida experiencia proyectando con una linterna mágica algunos fotodocumentales que yo me había traído de Italia, y en Santa Fe esto sirvió como un estímulo para crear una investigación, digamos, hecho por otra parte con un elemento
más que a bajo costo, una cámara fotográfica y encuestas. Y esta muchachada vuelve con todo este documento, vuelve con esta foto y con estas encuestas, y 4 días después, en la misma pared de la universidad, proyectan por primera vez este documento de su propio pequeño país, de su ciudad. Un arte está más cerca de la sangre que de la tinta. Un cine está más cerca de la vida que del celuloide. Este es el principio del Instituto de Cinematografía. Va a dar como primer producto la primera encuesta social filmada en América Latina, que es Tire 10. Pienso y siempre he pensado que Tire 10 fue un film escuela, que teoría y práctica deben interrelacionarse íntimamente. Creo que el cine se aprende solamente haciendo cine. Yo creo en un cine de autor, en este sentido de oposición a un cine dicho, pero en un cine de autor colectivo. Es decir, todas las cosas que yo he hecho, mejor o peor que sean, son tentativos de un cine de autor colectivo. La polémica que acompañó Los Inundados se hizo con el manifiesto de por un cine nacional, realista, crítico y popular. Pero la experimentación, fíjate, fue una experimentación de sentido, porque tratábamos de mostrarle al país, tema de la identidad, una realidad que hasta ese momento había sido inédita. No porque no se pudiera ver, sino porque no se quería ver. Era una experimentación desde el punto de vista del lenguaje, porque contrariamente a cierto tipo de lenguaje estereotipado, convencional, intentábamos realmente un lenguaje revelador de la realidad, un lenguaje que prácticamente nosotros decíamos, pongamos la cámara a la altura de los ojos de un hombre. Esto que está aquí es algo de lo que no hemos hablado todavía, y son mis pinturas. Esto yo tuve, aparte del periodo infantil donde hacía mis mamarrachos pictóricos, como después hice y hago mis mamarrachos teatrales, también en un periodo posterior, durante las vacaciones en la Casona de Santa Fe, todas las siestas dibujaba y dibujaba. Yo he seguido pintando y escribiendo toda mi vida. Creo que la experimentación no está en los tiempos, ya ni siquiera está de alguna manera asfixiada o sofocada por el tema económico, sino por lo que tienes acá adentro. Acuérdate que en Limelight de Chaplin, aquella hermosa película, Luces de Candileja se llamaba en español, cuando Chaplin habla con su novia y están en una ventana y él dice, mi papá era pobre, dice Chaplin, el único juguete que pudo regalarme fue este. Cuando yo era niño solía quejarme a mi padre porque no tenía juguetes. Y él respondía, este es el mejor juguete que se ha creado. Aquí está el secreto de la felicidad. Bueno, es el uso de ese juguete el que de alguna manera también hace que la convencionalidad de un lenguaje sea sustituido por la experimentación.